Muchas gracias a todos y vamos a empezar a hablar sobre el tema de lo que es un exact. Antes de nada vamos a presentar el exact. El exact es un dispositivo que es capaz de medir color, es un espectrofotómetro y en principio casi todos habéis visto uno. Si sois impresores, lo más normal es que tengáis uno en vuestra empresa y lo más habitual es leer densidad, leer valores lab y leer ganancia de punto. ¿Vale? Eso sería lo que hacen en las empresas impresoras, en las agencias de publicidad, en las agencias, en los preimpresores o incluso en las marcas de publicidad, disponen también en muchas de ellas de un aparato similar o el mismo o similar y lo que sirve es para hacer control de calidad. Cuando compramos un dispositivo exact, no solo estamos comprando, perdón, un segundo. Cuando compramos el dispositivo exact, no solo estamos comprando el hardware, no solo estamos comprando la máquina con la que estamos trabajando, sino que también estamos comprando software que va añadido. Uno de los softwares que va añadido que más potencial tiene se llama Exact Manager. El Exact Manager lo que nos permite es interactuar con nuestro Exact y poder subir información al Exact o incluso si tenemos el Exact más avanzado, poder descargarnos datos de las lecturas que se han hecho durante el trabajo. ¿Vale? Entonces, dentro de lo que es el Exact, las partes que más vamos a ver van a ser bibliotecas, que son tintas planas. Vamos a ver lo que son las plantillas, que son preconfiguraciones de cómo imprimimos para poder hacer el control de calidad que os he comentado antes o para que durante una tirada sepamos si estamos imprimiendo bien o no estamos imprimiendo de la forma en la que solemos imprimir o hemos parametrizado. Y por último, vamos a ver cómo se actualiza un Exact. Un Exact es importante mantenerlo siempre actualizado. Luego explicaremos los porqués e iremos viéndolo poco a poco. Así que, si os parece, quito un momentito el slide, ¿vale? Y pasamos a abrir el Exact Manager. El Exact Manager es un programa que se puede descargar gratuitamente desde la página de GitHub. En los CDs que vienen dentro del maletín, el Exact Manager está tanto para PC como para Mac, ¿vale? Entonces, el software es exactamente igual, estemos en un PC o estemos en un Mac. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver son dos partes diferenciadas dentro del software. La primera parte, que sería la parte superior, que es esta parte de aquí que estamos viendo ahora, que estoy señalando ahora. Esta parte es el ordenador en el que estamos conectados. La segunda parte, que sería la parte inferior, sería el Exact que tenemos conectado. En cada Exact Manager, ¿vale? Es decir, yo tengo en una planta Iván, 3 Exact, luego te llamo, los quiero puedo un curso. gestionar todos desde el... Lo que vamos a conseguir es que todo lo que estamos pasando a nuestros dispositivos sea la misma versión en todos los sitios. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que los que tienen diferentes dispositivos y los actualizan desde diferentes sitios o desde diferentes plantas, al final lo que obtienen es que cada dispositivo puede llegar a tener un objetivo diferente, ya sea de colores planos o ya sea de plantillas, ¿vale? Entonces, siempre es importante intentar centralizarlo en un sitio para que todos estén dentro del mismo concepto. La primera parte estamos en las bibliotecas de color. Veis que conforme yo activo un lado o activo el otro, me aparecen las bibliotecas que tengo dentro del Exact o las bibliotecas que tengo dentro de mi PC. Por defecto, veis que están en gris estas dos. Estas dos son las que vienen por defecto con el Exact Manager. Conforme nosotros vamos actualizando los diferentes softwares y los diferentes Exacts, van apareciéndonos las librerías más actualizadas. Entonces, aquí tenemos todas las diferentes librerías. Como curiosidad, y no entraré mucho en detalle, si os fijáis aquí, hay un sitio en el que podemos ver perfectamente que pone M1, M2, M3. Eso lo que significa son para qué filtros podemos utilizar las lecturas. No voy a entrar mucho en el tema de filtros porque no es el objetivo que estamos persiguiendo, pero si queréis, en la página mgvcolor.com, en el apartado de descargas, tenemos unos carteles donde, aparte de explicar lo que es el delta E, el CIELAB, explicamos lo que son las condiciones de medición. Es importante tener en cuenta las condiciones de medición, ya lo decimos siempre en todos los sitios donde vamos, porque
dos aparatos que miden perfectamente, que están calibrados perfectamente y que no tienen ningún problema, si las condiciones de medición con las que están configuradas no son las mismas en los dos aparatos, los resultados van a ser totalmente diferentes. Entonces, os recomiendo, si podéis, que os descarguéis los PDFs de condiciones de medición y con esos PDFs les pegáis un vistazo y veréis que todo lo que se puede configurar o dejar de configurar y que afecta al color, ¿vale? Entonces, volvemos al exact. Tenemos todas las condiciones, M0, M1, M2, M3. La más habitual para leer es el M0 y para pasar un PDF, una biblioteca desde nuestro equipo hasta el exact que va a ir a máquina o que va a hacer el control de calidad o que utilizamos en la agencia, simplemente tenemos que hacer un arrastre. Si ya existe, le decimos que acepte y lo que va a hacer es sobreescribirlo, y si hemos añadido nuevos colores o hemos añadido nuevas opciones, todo nos va a ir arrastrando hacia adentro. Para crear una nueva biblioteca, lo que hacemos es muy sencillo. Le decimos añadir, ponemos el nombre de la biblioteca y veis aquí que tenemos un más. Con ese más, nosotros le ponemos el nombre del color, en este caso pondremos azul marca, y hacemos una lectura del color que nosotros queremos, perdón, que se me ha salido, hacemos una lectura del color que nosotros queremos representar. Como veis, ya pone por defecto M2, M0, M2 y M3, y lo que vamos a hacer, si queremos, es podemos añadir una tolerancia de color, es decir, para que cuando el impresor esté leyendo, sepa cuál es la tolerancia con la que el color estaría bien o estaría mal. Las tolerancias se pueden dar independientemente a cada color, con lo cual una biblioteca puede tener, dependiendo de los colores de marca o de nuestro fabricante o de lo que nosotros queramos, diferentes tolerancias. Y os vuelvo a repetir que simplemente es tan sencillo como arrastrar y llevarnos a la parte inferior el nuevo color y automáticamente nos aparece. Esto sería en torno a las plantillas. Ahora, en torno a las bibliotecas, ahora vamos a hablar de lo que son las plantillas. Hemos visto que las bibliotecas lo que hacen es guardar colores planos, pero una de las cosas más potentes a la hora de controlar el tiraje y a la hora de saber si estamos imprimiendo correctamente o no, es utilizar las plantillas. Las plantillas, por defecto, tenemos acceso a las plantillas, digamos, estándares que crea X-Rite y que se basan en el estándar ISO, lo que nosotros conocemos habitualmente como ISOQATED V2, y supongo que más de uno ya habrá escuchado lo que es el FOGRA 51, o también se puede llamar PSO Coated V3. Son plantillas que existen en las que, dependiendo de las diferentes nomenclaturas, nos dice si son de un tipo de papel, si la W significa que hay que leerlo con blanco debajo, la B significa que hay que leerlo con negro debajo, y luego nos dice qué parches de color vamos a controlar. En este caso, por ejemplo, hemos puesto el 40 y el 80. Veis que está la versión 2 y aquí tenemos la versión 3. ¿Por qué hay diferentes versiones? Porque X-Rite, conforme va viendo pequeñas desviaciones o pequeños problemas que las reportan los clientes o los reportamos los proveedores, lo que hace es buscar soluciones a esos problemas. Entonces, actualiza las plantillas para que las plantillas las tengamos. Actualizar la plantilla simplemente es darle a este botón y se nos descarga una carpeta como esta, en el cual tenemos los diferentes estándares y que si entramos dentro de los estándares hay un PDF que nos va a ir explicando para qué sirve cada uno de los estándares que estamos trabajando. Por ejemplo, este de aquí está bien explicado y es PSO, que es el Printer Condition, es la condición de impresión, para el tipo de papel 1, con blanco debajo y midiendo los parches del 40 y el 80 en la curva A. La curva A la ponemos en la parte de delante, 40 y 80 son los parches. FOGRA 51 y 52 es muy similar a lo que estamos viendo aquí. Si veis es con blanco debajo, 40 y 80 en la curva A. ¿Cuál es la diferencia que hay de uno a otro? Que este solo se puede leer con blanco debajo, no tenemos la opción de negro debajo. La opción de blanco o negro debajo es bastante importante, sobre todo porque si imprimimos a doble cara, cuando hacemos una lectura, la impresión trasera nos va a afectar sobre la cara que estamos leyendo. Todos aquellos que tenéis un dispositivo en línea o habéis visto un dispositivo en línea, sabéis que el dispositivo tiene una base blanca.
o sea, una base negra, perdón. Esa base negra es para exactamente leer con negro debajo, porque de esa forma lo que hemos impreso por la parte posterior no nos afecta en ningún momento a la lectura que estamos haciendo en la parte superior. Los valores cambian un poco y por eso hay diferencia entre W o B. Una vez he soltado la explicación de lo que es el hardware, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo funciona el sistema o cómo deja de funcionar, os enseño un momentito por dentro cómo está configurada las plantillas. Las plantillas por dentro lo que tienen es lo siguiente: los sólidos, el soporte papel, las ganancias de punto y los trappings. En este caso, por ejemplo, también han añadido el gris al 50%. No sería necesario, pero como decimos, es una plantilla generada por XHive y viene ya con el 50%. ¿Vale? Entonces, esa plantilla la hemos arrastrado a nuestro exact y ahora es cuando vamos a empezar a explicaros cómo funciona un exact aplicado a las dos teorías que hemos visto, que sería colores planos y PSO. Y la herramienta PSO, que sería plantillas, en este caso, estándares. Volvemos a abrir el Exact Manager. Y el Exact Manager, en la parte de instrumento, podemos apretar sobre el instrumental y nos permite mostraros lo que yo voy a ir leyendo en el exact. Voy a poneros el exact para que veáis cómo voy a ir haciendo las lecturas. Lo que yo voy a ir leyendo en el exact lo vamos a ir mostrando dentro de lo que es la pantalla de control remoto. Voy a utilizar la pantalla para enseñaros. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es, si tenéis un exact y cuando lo abrís no está configurado de esta forma, es decir, no os aparece esta pantalla con simples y avanzadas, es que vuestro exact no está actualizado al 100%, ¿vale? Es una versión muy, muy antigua. Para actualizar el exact, nos venimos a Instrumento, a Resumen y le decimos Buscar actualizaciones. Y nos va a decir, en este caso, que lo tenemos actualizado al 100%. Si no fuera así, se nos activaría el siguiente botón de actualizar firmware, pulsaríamos sobre él y automáticamente tendríamos el firmware actualizado. Y cuando volviéramos a entrar dentro de nuestro exact, esta vez sí dispondríamos de la ventana, perdón, que se me ha ido el zoom. Esta vez sí dispondríamos de la ventana para poder manejarlo. Lo que vamos a hacer es irnos a avanzadas y os quiero explicar que un exact funciona de forma muy, muy, muy similar a cómo funcionan nuestros móviles a día de hoy. ¿Cómo funcionan nuestros móviles a día de hoy? Los móviles funcionan de la siguiente manera. Nosotros tenemos aplicaciones y esas aplicaciones sirven para hacer diferentes opciones. Tenemos comparación básica, que es donde vamos a comparar las tintas planas. Y por otro lado, tenemos en la otra pantalla, como en un iPhone o un Android, movemos la pantalla hacia un lado y tenemos la herramienta que pone Trabajo PSO. La herramienta Trabajo PSO es la que nos da acceso a las plantillas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo un control de calidad o estamos haciendo un tiraje, pulsamos en la herramienta PSO y lo primero que vamos a hacer es decirle qué plantilla vamos a utilizar. En este caso sería el papel 1 con blanco debajo y un 40 y un 80% a la hora de leer los topos de ganancia de punto. Pulsamos en OK y nos aparece una especie de asistente. Ese asistente lo primero que nos dice es hay que leer el papel. Ponemos el exact sobre el papel y procedemos a hacer una lectura. ¿Qué nos está diciendo con esta lectura? Nos está diciendo que el delta E del material no es correcto. No hay que volverse muy loco con esta información de papel. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en packaging, en cualquier sector, los papeles van cambiando. El papel, al final, la mayoría de veces lo selecciona el cliente y es el papel con el que tenemos que trabajar. Lo que vamos a hacer es saber si está dentro de tolerancia o no está dentro de tolerancia. No podemos actuar sobre él. Una vez tenemos leído el papel, lo siguiente que vamos a leer son los sólidos. No hay que cambiar de ventana ni hay que cambiar de nada. El software es bastante inteligente y simplemente cuando empiezo a leer un sólido,
él solo se cambia de ventana y empieza a mostrarme toda la información. Voy leyendo las diferentes opciones, el cian, el magenta. En lugar de leer el amarillo ahora, voy a leer el negro y luego leeré el amarillo. El orden con el que yo vaya leyendo los diferentes colores no va a afectar al dispositivo. El dispositivo sabe cuál es y los va conectando en el sitio que le toca. ¿Cuál es la información que nos está aportando la pantalla ahora mismo? En este lado de aquí, en el lado de la izquierda, tenemos los deltas que nos ofrece las lecturas que acabamos de hacer. Es decir, yo tengo en el cian un delta E, en este caso es 2000 según está configurado, no, es delta E del 76 de 2,82. En el negro tengo un delta de 11,78. En el magenta de 5,40 y el amarillo prácticamente de 11. Si tengo seleccionado el amarillo, me dice que la densidad a la que estoy trabajando es de 1,11 y el Best Match, que es una herramienta que tiene Exact, que lo que hace es estudiar la curva espectral y decirnos cómo se comportaría ese color a diferentes densidades, nos ofrece la siguiente información. El delta E mejor que podremos obtener es de 3,33 aproximadamente, tener en cuenta que es un cálculo matemático. Para llegar a ese delta, la gente de offset debería subir una densidad de 0,24 y la gente de flexo o la gente de hueco debería de subir una concentración de un 22%. Nos está hablando siempre del color, de subir o bajar. Nunca nos va a hablar de si hay que tirarle pigmento o tocar. Y la cuatricromía nunca se tiene que tocar. Esto nos sirve y nos da mucha información. Por ejemplo, si un color que habitualmente siempre está trabajando dentro del delta, por ejemplo, en el cian, empezamos a trabajar con él y vemos que nos da un delta de 7 y que no nos mejora el best match en ningún momento, muy posiblemente sea porque ese color ha tenido transferencia de tono y ha variado la tonalidad, con lo cual tenemos un problema de pigmentación en la tinta. Si no ha tenido contaminación, pudiera ser que viniera mal de fábrica de tinta y tengamos un problema con ese lote. Se prueba otro lote, se limpia, se pone el mismo lote, dependiendo de si pensamos es contaminación o que pueda haber venido mal de fábrica. Vamos a leer, por ejemplo, el magenta. Perdón, que se me mueve la pantalla. En otro punto del pliego. Y en este caso el magenta nos dice que está a 3,38 y que podríamos mejorar hasta 1,18, hasta 1,10, subiendo un poco de concentración. Contra mejor dejemos el delta E, más estable será la tirada. ¿Por qué? Porque las oscilaciones no se van a notar tanto como si estamos en el límite, porque nos saldremos de lo que es la tolerancia marcada. Una vez tenemos leídos los sólidos y los sólidos ya están ajustados, pasamos a leer lo que sería la ganancia de puntos. Lamento las molestias de lo que ha ocurrido ahora. Bueno, es cuestión de, como no está grabado, pues estamos en directo, como se dice vulgarmente, y bueno, pues ha habido un problemilla con la máquina. Esto, Tony está arrancando ya su equipo de la parte de PC. Bueno, supongo que todos sabéis, y si no os lo voy comentando yo, que todos los equipos de SAC tienen un software que se pueden conectar tanto con la plataforma de Mac como con la plataforma de Windows. Tony en este caso lo ha realizado con la plataforma de Windows, me imagino de cara a la conectividad con alguna otra cosa que os quiera enseñar, pero las funciones del software son exactamente las mismas, ¿de acuerdo? De cara también un poco aprovechando el tiempo que Tony está realizando ya el arranque de su máquina, hasta ahora, ¿vale? Han surgido dos cuestiones con lo que estábamos viendo hasta este momento, ¿vale? La primera es que comentabais con qué tipo de instrumental se estaba haciendo el seminario, qué tipo de modelo era el que se estaba viendo del ESAC. Bueno, nosotros habitualmente suministramos solamente dos máquinas de ESAC, uno es el modelo estándar, es el más
distribuido por nosotros, y el segundo modelo es el Advanced. La diferencia entre un modelo y otro son elementos importantes para determinados clientes, como pueda ser el tema de la opacidad del blanco con el que estamos trabajando. Tiene una función muy útil para el segmento de flexografía, ¿vale? Que es la de poder tener cuán blanco es mi blanco a la hora de trabajar, ¿correcto? Esa función está dentro del sistema del Exact Advanced, no del Exact estándar, ¿vale? En cuanto al tema de otra pregunta que estaban haciendo, eran las diferencias de los equipos Exact. Esto, si queréis luego, de forma privada, a aquel que nos lo ha preguntado, pues podemos estar haciendo una diferencia para cada uno. No sé si a todos los usuarios os puede venir bien o no, pero bueno, lo que la idea que llevamos es no hacerlo en plan comercial, sino hacerlo más en plan técnico, ¿vale? Otra pregunta que estabais comentando alguno de vosotros era cómo se puede actualizar y dónde conseguir las librerías de Pantone, ¿vale? Y es de la siguiente manera. Como habéis visto, cuando en el Exact Manager digamos, podemos coger y hacer directamente de que el dispositivo se conecte directamente contra la página web, ¿de acuerdo? Contra la página web, directamente, allí te descargas directamente todo el tema de las librerías. Os pido 1000 perdones, pero no me dejaba entrar, no sé por qué, y al final lo hemos conseguido. Hago una recapitulación. Lo primero que haríamos sería medir el papel, que solo nos da información de si está bien o está mal. Si está muy mal, deberíamos pensar en cambiarlo. Luego tenemos la opción de los sólidos, donde tenemos negro, cian, magenta, amarillo. Nos va diciendo en qué delta está, y en la opción de la derecha nos va diciendo cómo podríamos mejorar y de qué forma sería la mejora. Y ahora empezaríamos a medir la ganancia de punto. La ganancia de punto nos va a decir si está bien o si está mal, conforme vayamos haciendo lecturas de las diferentes ganancias de punto. ¿Vale? Nosotros vamos leyendo y el software nos va a ir mostrando si la ganancia de punto es correcta o no es correcta. Si no es correcta, la única forma que tenemos de solucionar una ganancia de punto que no es correcta sería directamente o bien intentar cambiar un poco de presiones, revisar alzas, ver si tenemos demasiada presión, demasiada ganancia. Pero habitualmente, si el problema está solo en un cuerpo, o modificar la curva de grabación. Para que sepáis cuál de las acciones deberíais de tomar habitualmente sería, si tenemos un problema en todas las ganancias, puede venir por problemas de balance de agua-tinta o diferentes problemas de máquina, pero también podría venir por el tema de que el CTP no estuviera grabando bien. Entonces, lo que haríamos primero sería verificar el CTP, si está grabando bien o no está grabando bien, y después, una vez tenemos esos datos, si seguimos teniendo el mismo problema, nos centraríamos en variables que afecten a todos los cuerpos, como puede ser el agua-tinta. Lo siguiente que haríamos, si tenemos solo un problema de ganancia de punto en un cuerpo, sería obviamente centrarnos en ese cuerpo, ver si la presión está bien, si están tocando correctamente, si el secado es correcto o no es correcto, dependiendo de las tecnologías que tengamos, haremos unas opciones u otras. Una vez hemos terminado de leer las opciones de ganancia de punto, de papel, de sólidos y de ganancia de punto, lo siguiente que nos pide leer sería el trapping de la tinta, es decir, la impresión de cian y magenta, como estáis viendo. La impresión de los trappings. Estaríamos leyendo el magenta y el amarillo y nos dice que el delta E es de 24. Estaríamos leyendo cualquier otro color y nos iría mostrando los deltas con los que estamos teniendo las diferencias. Si la primera parte está bien, la segunda parte está bien y la tercera parte está bien y solo tenemos un problema con la última parte, la solución para este tipo de problemas puede ser que el orden de impresión no sea correcto o que por algún motivo la transparencia de la tinta no sea la adecuada. Entonces, verificaríamos, obviamente, lo primero, el orden de impresión, hablaríamos con nuestro fabricante de tintas para ver si es el orden de impresión adecuado, y si el problema que tenemos no se soluciona de esta forma, hablaríamos con él por si pudiera ser un problema de transparencia de tintas. Yo no me he encontrado esto nunca, pero la teoría dice que
Con esto se puede controlar. Esta es la forma en la que controlaríamos un tiraje. Nosotros iríamos leyendo y el mismo software nos dice si tenemos que subir, bajar, vamos a poder llegar al color o no vamos a poder llegar al color. En la siguiente opción, que sería, volvemos hacia atrás y nos vamos directamente, en lugar de plantillas, nos iríamos a la comparación básica que hemos hablado antes. Pulsaríamos en comparación básica y hemos dejado el tema de plantillas para centrarnos ahora en la que eran las bibliotecas. En el Exact, en la parte de atrás, ¿os acordáis de las bibliotecas? Donde nosotros hemos subido los diferentes colores que queremos controlar. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Nosotros seleccionamos un color. Ese color lo podemos seleccionar como objetivo o podemos buscar dentro de las diferentes plantillas cuál es el color con el que vamos a trabajar. Aquí seleccionaríamos cuál es el libro con el que vamos a trabajar, le diríamos el Solid Coated y en esta opción de aquí podríamos buscar los diferentes pantones con los que queremos hacer el ajuste. Pongamos el rojo. Salimos y lo que vamos a hacer ahora es leer un color rojo. Ese color, lo primero que nos dice es que hay que leer el papel. Para leer el papel, pulsamos sobre el papel y hacemos la lectura. ¿Por qué hay que leer el papel cuando solo vamos a comparar dos colores? Y para comparar color no hace falta leer papel, porque el mismo software lo que nos va a decir es la diferencia que tenemos, como hemos visto antes, también en densidad. Es decir, nos va a facilitar cómo es el ajuste hablándonos en densidad. Aunque estamos trabajando en espectrofotometría y todo está basado en deltas S, nos lo va a ir diciendo en densidad para que de esa forma nos sea más fácil. En este caso, por ejemplo, nos diría, tengo un delta E de 20 y no lo puedo mejorar absolutamente en nada. Es decir, esa tinta no juguemos a subir, bajar densidad, no juguemos a cambiar aniloxes, no juguemos con ella porque no va a servir para nada, no vamos a conseguir nunca que ese color llegue al tono que nosotros estamos buscando. Tendríamos que sacarlo, volver a cocina de tintas y volver a prepararlo. Sin embargo, si en lugar de eso tenemos otra opción en la cual nos empieza a decir, estoy en un delta de 9, pero puedo mejorarlo, en este caso sería un 7, pero puedo mejorarlo a un valor adecuado simplemente bajando la intensidad o si estoy en flex o en hueco, bajando la colorimetría, me está diciendo que sí que merece la pena hacer el esfuerzo porque la tinta que han formulado está bien formulada. Muchas veces nos volvemos locos con las tintas, no funciona, no funciona, no funciona y es porque no estamos trabajando a la densidad a la que esa tinta nos da la colorimetría. ¿Por qué? Porque el soporte no es el mismo con el que se ha fabricado, por muchas cosas, porque la máquina está preparada de otra forma. Entonces, el software lo que nos va a ir es siempre anticipando cómo podemos trabajar o dejar de trabajar con diferentes tintas. Además, si estamos en preimpresión, estamos en una agencia y queremos saber cuál es un color, simplemente este botón de aquí, que veis que son dos dianas, cuando yo pulso sobre él, lo que me va a dar es información sobre cuál es el Pantone más cercano. El Pantone más cercano al color que yo he leído sería el 1805. Pulso el 1805 porque voy a trabajar con él. Lo pondría como objetivo. Si miráis ahora la parte superior, ya me dice que el Pantone con el que voy a ajustarme es el 1805 y me dice que estoy a 2 deltas y medio y que subiendo un poco de concentración podría llegar a un delta con 7, con lo cual ya sería un trabajo para poder lanzar. A grosso modo, y en una presentación que lo lamento por la introducción que ha habido, porque no sé por qué me ha sacado del sistema y no he podido volver a entrar, ¿vale? Esto sería lo que nosotros pretendíamos, que supierais cómo trabajar la cuatricromía, cómo controlar la cuatricromía y que es más importante de lo que parece. Mucha gente que hace tema de packaging o trabajos repetitivos no es capaz de que un trabajo le salga 2 veces igual y no es porque la grabación sea diferente. Muchas veces, la mayoría de veces, es porque no se está imprimiendo de la misma forma. Si yo parametrizo la forma en la que imprimo y la tengo dentro de una plantilla, soy capaz, o bien sea un estándar o una plantilla personalizada, soy capaz siempre de volver a imprimir lo mismo. Y si no imprimo lo mismo, soy capaz de ver muy rápidamente dónde está el problema de lo que nos está afectando. Y en las tintas planas igual. Muchas veces nos obcecamos en que el color puede llegar, y con una simple lectura
seríamos capaces de saber si el color va a llegar o no va a llegar. No sé si tenéis más dudas a raíz del exact o no tenéis más dudas a raíz del exact. Sí, Tony, sí, sí que hay, sí que hay. Pero Sí que hay. la presentación, en principio, habría acabado aquí. Y quería explicaros un par de cositas más. Un segundo que quite el zoom. Os vuelvo a recordar que miréis el tema de los carteles que hemos comentado. Los carteles, uno de ellos son estos dos que estáis viendo, en los que aporta bastante información de lo que es colorimetría y de lo que es densidad y las variables que pueden afectar en un sitio y en otro. Y ya, muchas gracias por vuestra atención. Y no sé, Manolo, si tenemos alguna pregunta o si los participantes quieren hacer alguna pregunta o algo que se me haya quedado en el tintero. La primera pregunta que teníamos por aquí, si puedo leerlo, sería: ¿qué margen delta E sería aconsejable con delta E 2000 y con Ciela? El margen delta E con el que se suele trabajar habitualmente suele ser un delta E 2000 y el delta E está en 2. Esta es la tolerancia que nosotros con estudios y demás hemos visto también que empezamos a notar las diferencias de color y que los fabricantes de tinta suelen aceptar. Pero ya no solo porque sea una tolerancia con la que solemos estar dentro de lo que el fabricante de tinta, no, el cliente nuestro suele aceptar. Ya no solo porque nuestro cliente suele aceptar esa tolerancia, sino porque, sinceramente, es muy complicado que los impresores puedan trabajar por debajo de un delta E 2000 a un nivel de 2 y mantenerlo dentro de los parámetros durante toda la impresión. Es decir, durante toda la impresión esas variables van a ir subiendo y bajando. Si tenemos un delta E de un 1,5, nos queda muy poco para poder hacer. En algún caso se puede llegar a hacer un estudio para que nos diga exactamente cuál es el delta E que nosotros podemos manejar dentro de nuestra propia máquina. Pensar que dentro de nuestra propia máquina, en el ancho dimensional, lo que decimos en densidad dimensional o delta E dimensional, no vamos a tener el mismo delta a la izquierda, a la derecha, que arriba y abajo. Nosotros, con el delta E, realmente estás haciendo una labor muy, muy, muy buena, pero os aconsejamos que aparte del delta E, tengáis siempre en cuenta la variación del delta H. La variación del delta H lo que nos va a decir es la tonalidad del color. Es decir, si yo tengo un delta E, que en algún caso nos ha llegado a pasar, tengo un delta E de 2, estoy dentro de la tolerancia que he marcado, de 1,5, de 1,8, estoy dentro de la tolerancia que he marcado, pero el problema real es que toda la desviación está en el tono. Es decir, el ojo humano tiene una capacidad muy, muy grande de notar diferencias de tono. Entonces, si yo controlo el delta H, podré parametrizar mejor que la diferencia de color no se me mueva tanto. Para nosotros, a día de hoy, empezaríamos ya a aconsejar no solo trabajar con un delta E, sino trabajar con un delta E y hacer un pequeño estudio. Si el software no nos lo puede decir, hay software que sí que te lo ofrecen, pero el exact tienes que moverte, no es tan sencillo como hemos visto, para buscar el delta H, y con ese delta H lo que nos va a ofrecer es si el color es el que se nos ha movido o se ha movido la luminosidad o la cromaticidad. Es la forma más correcta de controlar el color. No sé si con eso te he contestado, Julio, o necesitas algo más. José nos pregunta que cuando mides densidad de color y, por ejemplo, yo mido en la L del LAD. Es una forma de... La L te orienta para saber si tienes que subir o bajar densidad, pero el problema es que las tintas, cuando tú bajas densidad, no solo afectas a la L, sino también te va a afectar a la A y a la B, o en el caso del LCH, que es más cómodo para nosotros, más correcto trabajar en máquina en LCH porque es más natural para los maquinistas, te va a afectar a la C y a la H. Lo que hemos visto es que con la herramienta plantillas, sin tener demasiada idea de color, sin saber si se va a subir o se va a bajar, vas a saber exactamente si vas a poder llegar subiendo o bajando. Es una forma muy, muy ágil de, sin tener que estar analizando los valores de L a B, saber si vas a ir o no. La forma en la que tú lo haces es la forma en la que se solía hacer antiguamente, pero con dispositivos de este tipo lo mejor es intentar ya no hacerlo de esa forma. ¿Es posible obtener información para meterla dentro de un exact?
sí es posible obtener la información y meterla dentro de un Exact. Lo hemos visto a través del Exact Manager. Yo bien puedo crear colores planos, como sería estos que hemos creado dentro del Exact Manager o el que he creado yo mientras estábamos aquí. Simplemente le damos a más, lo vuelvo a repetir, hacemos una lectura de color. Bueno, voy a hacer una lectura diferente. Hacemos una lectura de color y el software sustituye, le ponemos un nombre y podríamos añadir la tolerancia. De esa forma ya la tenemos aquí añadida. Para pasarla al Exact, pues nos vendríamos a la biblioteca y actualizaríamos la plantilla. Arrastrando de arriba abajo, quedaría totalmente actualizada. En plantillas exactamente igual. Yo puedo utilizar las que están creadas o añadir una nueva y esa nueva, al editarla, configuraríamos la parte de filtros y la parte de status, que es lo que podíamos ver en los carteles que os estaba aconsejando antes, y luego iríamos añadiendo el papel. Cuando tú añades el papel, ya te permite continuar con todo lo demás. Como hemos visto, funciona exactamente igual que cuando estás trabajando en el Exact. Primero te pide la plantilla, el nombre del material y demás, y luego ya te pide que puedes agregar sólidos. Cuando tienes el sólido, te permite agregar la ganancia de punto, y cuando tienes varios sólidos, te permite agregar las sobreimpresiones. Y cuando terminamos, simplemente desplazamos hacia abajo y tenemos la nueva plantilla en el dispositivo nuestro, que podríamos ya utilizar. Todavía no está rellenada y no me deja pasarla. ¿Cómo configuramos el Exact para medir en flexo? El Exact muchas veces, y esto sí que es cierto, no viene configurado para poder medir en flexo. Entonces, nos venimos, por ejemplo, en la herramienta de comparación básica. Es igual en todas las herramientas. Veis aquí que hay un botón que es para subir la pantalla inferior. Subimos la pantalla inferior y nos pide qué funciones queremos activar o qué ajustes queremos hacer sobre las funciones. Entramos en ajustes. Tony, disculpa, ¿me oyes? Y esto es un desplegable donde podemos tener pues, la condición de medición, el iluminante y el observador, qué delta E estamos trabajando o qué delta E no estamos trabajando, el estatus. Todo esto en los carteles, vuelvo a repetir, está muy bien definido. Y abajo del todo, tenemos una opción que se llama Best Match, que es la opción que os estaba diciendo que anticipa lo que va a entrar o lo que no va a entrar. Cuando yo le digo con qué sustrato estoy leyendo, que puede ser estucado o no estucado, no tiene mucho más sustratos. Lamentándolo mucho, no tengo fill, no tengo ningún otro tipo que no sea estucado o no estucado. ¿Vale? Lo que puedo hacer es, una vez ya le he dicho el sustrato, en la parte inferior me permite seleccionar qué tipo de impresión vamos a utilizar, si es de offset o si es de flexo y hueco grabado. Entonces seleccionamos flexo en este caso, volveríamos atrás y ya tendríamos el dispositivo y nos diría la concentración. Si no lo tenemos activado, esta parte de aquí de concentración no aparecería en ningún sitio. Otra persona nos pregunta si es posible pasar los datos del Exact a nuestro ordenador. Sí que sería posible a través de trabajar con nombres y proyectos, pero para hacerlo de esa forma tenemos que asegurarnos con qué Exact estamos trabajando. Aquí tenéis siempre en funciones qué Exact tenemos. Nosotros lo estamos haciendo con un estándar y las funciones con las que no contamos son todas las que tenemos en la parte de la derecha. La opacidad, por ejemplo, no la podemos controlar desde el Exact nuestro, tendría que ser controlada desde el Advanced, pero hay softwares que pueden controlarlo a través del Exact, nos pueden dar estas parametrizaciones y guardarlos. Hay muchos que estáis utilizando el IQC, otros que estáis utilizando el Color Track y realmente son los softwares más comunes con los que trabajamos. En una de las presentaciones que hemos planteado presentaremos no el Color Track, sino presentaremos otro software de control de calidad que también nos permite obtener información de este tipo, pero eso lo hará mi compañero Jordi, no sé si la semana que viene o la siguiente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, más para abajo trabajamos con plantillas CMYK. ¿Es lo mismo que trabajar estandarizados con las densidades, ganancia de punto y los test de máquina? Sí, es exactamente igual. Solo que en lugar de trabajar la plantilla estándar, como he dicho antes, lo que haríamos sería generar nuestra propia plantilla. Hacemos un test de máquina con unas condiciones normales de impresión. No mimemos en exceso el test de máquina porque luego no podremos reproducirlo. La máquina tiene que estar en condiciones buenas de trabajo, ni perfectas ni malísimas, sino buenas, unas condiciones que podamos mantener. ¿Para qué? Para que así nuestra forma de trabajar sea repetitiva.
Si no podemos mantener la máquina lo mejor estable que podemos, luego no podremos, la plantilla no va a servir de nada. Entonces, a la hora de trabajar siempre tenemos que tener en cuenta que la máquina tiene que ser estable y cuando hagamos la plantilla tiene que ser un fiel reflejo de cómo trabaja nuestra máquina. Somos una empresa que además de imprimir hilatura en poliéster, es fiable en medición del Exact en hilos de poliéster y si fuera, ¿qué procedimiento se debería de seguir? A ver, es fiable. El Exact funciona bastante bien con casi todos los soportes. Solo hay unos casos en los que no se debería utilizar para nada el Exact. Ese caso sería para trabajar con metálicos. Soportes metálicos, el Exact no puede leerlos porque se oscurece, porque la forma en la que rebota la luz dentro del sistema de medición no es la adecuada. Ni colores metálicos ni soportes metálicos. Un soporte metálico que lleve impreso blanco y luego el color encima sí que se puede leer, pero si es metálico contra color no podríamos leerlo. Para hacer lecturas en metálico deberíamos utilizar un aparato de medición que es de un espectrofotómetro, pero es un espectrofotómetro de esfera, y ese espectrofotómetro de esfera no es compatible con las mediciones. Son dos formas diferentes. Este sería 45.0, que es la geometría con la que está trabajando, y el de esfera sería una esfera donde la luz va rebotando de forma que la obtiene de diferentes sitios y así la medición es mucho más fiable, pero como la forma de medición no es comparable, no se puede utilizar. ¿Cuál es el caso? Y hay otro caso en el que determinados plásticos hacen una reflexión extraña dentro del Exact. Entonces, en lugar de utilizar un Exact estándar normal, nos tocaría comprar un Exact XP. Yo aconsejaría el estándar o el Advanced, que sería el más completo. Y sí, el estándar XP lo que hace es elimina el filtro M3, que es uno de los filtros polarizados, que no se usa para Flexo, que es donde solemos tener este tipo de problemas. O se usa con tinta sub y demás, que no se usa para ese tipo, sino que el filtro polarizado, como dice en el cartel, tiene su forma de utilizar. Y lo que estaríamos haciendo es utilizar ese dispositivo para leer. Es muy posiblemente para el poliéster o deberías de utilizar el polarizado desde mi punto de vista. Delta H se refiere al CIE LCH. Delta H, hay dos delta H. El mayúsculo, que sí que se refiere al delta CIE, al delta LCH, y luego hay un delta H minúscula, que es una mezcla que incluye un poco de colorimetría, que también es del LCH. Al final los dos son del LCH. Pensar que sea LAB o LCH, podemos pasarnos de uno a otro y los datos son exactamente iguales. El software nos hace la conversión de forma natural. CIELAB no es más estricto. No, CIELAB es un espacio de color. Ese espacio de color puede ser CIELAB, puede ser X y Z, puede ser CIE-LCH. El problema es que nos hemos acostumbrado a que CIELAB es la forma en la que tenemos que hablar de color, pero esa forma la hemos traído de los departamentos de preimpresión. Yo entono el mea culpa porque es muy cómodo que cuando estamos dentro de los departamentos de preimpresión, un software nos hace el cambio, pero en máquina es mucho más cómodo trabajar con el LCH. ¿No estucado sería para tintas mate flexo? No, no estucado sería para materiales no estucados. Mate flexo sobre un polipropileno sería estucado. Me sabe mal, se está haciendo muy largo. No sé si queréis alguna pregunta más, si queréis acabar aquí. Vamos a ver si se actualiza la librería. ¿Cómo se actualiza la librería Pantone? Teóricamente la librería Pantone se actualiza actualizando el Exact y el Exact Manager a la última versión. A partir de ahí se descarga él solo las últimas actualizaciones, pero creo que en esta versión hay un fallo y no se lo ha terminado de descargar. Entonces, la forma de actualizar la librería Pantone, todos los que tengáis un Exact, a nosotros XRAI nos ha dicho que está todo incluido y que debería de estar la última librería. Supongo que están trabajando en ello para poder solventarlo. Por lo que veo, había mucha gente que hacía esta pregunta. ¿Qué filtro me recomiendas para colores metalizados? Ninguno. Deberías de leer con un espectro. Alguna pincelada del CIE, lo siento, no nos da tiempo a hacerlo ahora. Los parches tramados que aparecen tras la tirada de control para el punto de offset pueden ser lineales o compensados en la culpa de CTP. No sé, ¿no?
Los parches deberían de ser para crear la plantilla con la curva con la que tú vas a trabajar, para que cuando estés imprimiendo, estés trabajando, puedas controlar que se está manteniendo dentro de la coherencia. Si quieres un poco más de detalle sobre esto, seguramente en la presentación que hace mi compañero de Chroma Checker puede hablar alguna pincelada de este tema, y si no, ponte en contacto con un comercial que seguro que te lo soluciona, y si hace falta que aparezcamos nosotros, sin ningún problema te lo solucionaremos. ¿Cómo exportamos e importamos fricción CXF de un exact? Si yo estoy en la librería de biblioteca de Pantones, si he creado ya mi biblioteca, simplemente con botón derecho y decirle exportar, automáticamente tendría exportada la librería de exact. Y para importarlo, nos vendríamos a archivo, importar biblioteca de colores, y cogeríamos el fichero CXF, que es el fichero de intercambio de color, como puede ser un PDF, y de esa forma podríamos importar y exportar las librerías de exact. Y hasta aquí la última pregunta que teníamos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias por todo y disculpad por el problema técnico que hemos tenido de conexión.